Antes de venir al canal, al estudio, una amiga me dijo, pensá bien lo que vas a decir hoy porque vas a entrevistar a alguien muy importante. Y de repente me sentí interpelada y me puse en una situación de reconocer mi ignorancia en algunos temas. Y bueno, justamente el invitado de hoy tal vez nos aclare algunas cuestiones y nos cuente un poco quién es detrás de esa investidura que ostenta. Y para empezar yo tuve que buscar un machete de un señor que se llamaba Ulpiano y que decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar, conceder a cada uno su derecho. Y digamos que dentro de toda esa estructura y de ese proceso de dar a cada uno lo suyo, que quién determina qué es justo y qué no, yo creo que él forma parte importante, tiene un papel o un rol importante en determinar un poquito qué es justo o si se hace justicia o se actúa ejerciendo el derecho o la justicia. Vamos a ver, él me va a corregir un poco porque la terminología es muy específica en este área. Bienvenido, Federico Rodríguez. Muchas gracias y te agradezco por lo importante. Yo no lo siento así tan... porque no me veo más importante que cualquier colega. Claro. Es decir, por supuesto estoy consciente de las cosas que uno maneja, ¿no es cierto? Claro, porque, perdón que te interrumpa, yo no dije que vos sos fiscal del Tribunal Penal. Sí. O sea, ¿cuál sería un poco no sé si decirlo, a mí me toca hacer la acusación en los juicios orales. La acusación. La acusación, y lo que me toca a mí son los casos más graves que suceden en el norte de la provincia. Ah, bien. Todos los más graves del fuero ordinario serían, ¿no es cierto? No federal. Claro, lo que pasa es que yo te voy a interrumpir ahí porque me pongo en el lugar de, por ahí, el común denominador de las personas. A veces escuchamos y damos por sentado, ay, el fiscal, y no sabemos muy bien cuál es la función del fiscal. Porque viste que la justicia tiene toda una estructura compleja y hay distintos estamentos y cada uno cumple distintos roles para ese concepto abstracto que es la justicia, bajarlo. ¿Se entiende lo que te puedo explicar rápidamente. Dale. Si querés. En el proceso penal, el fiscal es el titular de la acción penal, es el que lleva adelante la acción. Sí. También hay la parte privada, pero esa es optativa. El fiscal es parte necesaria en todos los procesos penales. Por supuesto que no es un acusador a ultranza, puede también actuar en favor de un imputado. Claro, o sea, vos estás contratado por el Estado, digamos. Sí. El Estado te contrata a vos y hay un caso, vos te ocupás de los casos más graves. Me acabas de decir vos. ¿Cuáles son los casos más graves? Está definido la competencia del tribunal en los delitos que están penalizados con penas privativas de libertad superiores a 6 años de prisión. O sea, vos te encargás de esas penas que en nuestra sociedad se consideran graves, como cuáles, por ejemplo. Y bueno, homicidios, violaciones, ¿no es cierto?, abuso, robos calificados, los delitos funcionales más importantes. O sea, bueno, en fin, eso es el área a la que suele circunscribirse. Después hay otros delitos, pero son más escasos. Son más escasos y vos también ahí actuás como fiscal. Siempre que estén penalizados más de 6 años. Siempre que la pena sea mayor de 6 años, ahí intervenís vos. Si es menos, va al juzgado correccional para tener sustanciación en un juicio oral. Porque lo que se hace es la última etapa del juicio. ¿Y qué quiere decir tribunal penal? Y el tribunal penal se llama tribunal porque está compuesto por 3 jueces, no por uno. Y es el tribunal que falla en definitiva los juicios orales que se llevan ahí adelante, ¿no es cierto? Claro, y vos proponés la pena. Hago todo. En el juicio el fiscal hace todo. El fiscal hace todo. Tengo que hacer todas las preguntas, contestar in voce inmediatamente todo lo que se me plantea. Claro. Y finalmente hacer la expresión de la acusación, materializar la acusación, el pedido de pena también y previamente toda la evaluación probatoria. O sea, vos tenés que hacer como toda una investigación, como si fueras un investigador, tenés que, más o menos. Sí, o sea, nosotros, más bien estoy para la última parte del juicio. Siempre queda un poquito que investigar a veces, qué sé yo, pero básicamente la investigación lo hace el juzgado de instrucción. Con el fiscal de instrucción también. O sea que a vos te traen todo, digamos... Para la última etapa del juicio. Para la última etapa vos lo analizás,
Te sentás, analizás, pero vos tenés Exactamente. Previamente, imagínate un tema de homicidio o algún caso de violación, ¿vos tenés algún careo o alguna entrevista previa con el acusado, con la víctima? ¿Te pones en contacto directo? Toda persona que tiene interés en hablar, yo la recibo. Vos la recibís. Sea víctima, sea el imputado, tenemos muy buen trato con los internos también. Ajá. Viste que está la posibilidad de asumir el juicio oral o hacer lo que se llama un juicio abreviado, Ajá. que es donde vos acordás, ¿no es cierto?, la configuración jurídica y la pena, con el abogado defensor y con el imputado. Entonces siempre hay una suerte de negociación en la que se habla y se recibe por esos motivos. Después hay otros motivos carcelarios que también se recibe a los presos, ¿no es cierto? ¿Y te considerás justo? ¿Te considerás una persona, o sea, te cuesta a veces? Y mirá, es muy difícil de evaluarse uno mismo, ¿no es cierto? Por ahí uno pierde la objetividad. Pero lo importante es que eso es lo que uno pretende, ¿no es cierto? Es lo que uno atiende a mensurar bien, hacer un trabajo serio, comparar con los otros casos, las penas que se dan. Es decir, eso es lo que uno intenta, ser lo más justo posible. Sí, y cómo, bueno, y volviendo un poquito atrás, más o menos me explicaste lo que es un fiscal, todavía ahí te pueden quedar algunas dudas dando vuelta, pero ¿quién es Federico Rodríguez, alias Ficu? Él me dio permiso para que yo le diga, para que le diga Ficu, para que no nos pongamos tan formales. ¿Quién es? Es una persona común y corriente. Ajá. Una persona común y corriente que sigue siendo igual que siempre, digamos así. Ajá. Lo único que, bueno, creo yo que la edad, ¿viste?, hace que uno ya no salga más, ¿viste? No andes por los boliches. Exactamente. Ahora yo fui hasta los 45 años, yo me iba a bailar. Ah, sí, vos te ibas a bailar hasta Sí, los 45. ¿Y sí. eso no afectaba un poco tu imagen dentro de la justicia? ¿No hay como un prejuicio No o me no? importa mucho eso. ¿No te importa? No. ¿Sos una persona que está al margen de la Sí, opinión o sea, si ajena? quiero ir a tomar una cerveza en un kiosco, lo hago, no. O sea, no tenés como, digamos, una imagen para la afuera. No me cabe esa de hacerme el personaje y ir a los lugares de la high society nomás, ni tampoco me gustan mucho las personas así. Claro, o sea, me prefiero que sean sencillas. Sos me gusta más. de otra onda, más tranqui, más... Pero... Me gusta así. Y después lo otro, uno también tiene que tomar conciencia, uno la da, ¿viste? Claro. Uno va dejando todo lo de joven, y otro es realmente el trabajo es serio, es muy serio, ¿viste? Y hay que darle la dimensión que realmente tiene, ¿no? O sea, pero bueno, en la fiscalía que está a mi cargo se hace un trabajo lo más serio posible. Ajá. Por supuesto que yo siempre fue mi intención también destacarme o hacer bien trabajo, ser bien considerado como funcionario. Ajá. He puesto toda la atención, la mayor energía de mi vida en eso. Es como que volcaste tu vida hacia tu actividad. Sí, para mí es... ¿Hace cuánto que sos fiscal? Y en 7 de julio de este año va a ser 15 años ya. 15 años que sos fiscal, vaya experiencia. Sí. Y has tenido todo tipo de casos seguramente. Todo tipo de casos. Y ahí entra un poco todo lo que tiene que ver con la psiquis, la mente humana, la conducta humana. Es muy interesante porque para analizar los casos, y sobre todo vos me dijiste homicidios, violaciones, son casos aberrantes, digamos, los casos más que a la gente... Los casos más horribles. Son horribles. ¿Cómo haces para lidiar con eso, para analizarlo? ¿Te duele a veces o ya estás así como insensibilizado? No estoy insensibilizado para nada. Ajá. En algún punto te toca, porque son cosas muy dramáticas, ¿viste? Ajá. Vos no podés, digamos, ser una roca, por ejemplo, ante una víctima de un delito gravísimo. Sí. Que el drama es notorio, ¿no es cierto? Sí, algo te pega. Te pega. Y después las cosas que pasan en los juicios, bueno, son... Claro, porque ahí hay todo, ser también abogado, porque vos antes de ser fiscal tenés que ser abogado, obviamente, sí, ¿no? Por ahí le podemos comentar, o nos podés comentar a nosotros, que ignoramos cómo es todo. Primero tenés que ser abogado. Tenés que ser abogado. Ajá.
¿Y por qué fuiste abogado? Porque el otro día estuvo tu hermano acá sentado también, los dos son abogados. Bueno, papá era abogado, viste, mi hermano era abogado. ¿Y vos fuiste Yo no estaba tan seguro de que lo mío era abogacía. Por supuesto que para mí me fue más fácil porque ya estaba estudiando mi hermano, la misma carrera. Escuchaba. En la misma facultad. Tiene una memoria impresionante y te va diciendo lo que te conviene, las cátedras, las cosas. Él te fue orientando, digamos. Sí. ¿Estudiaron en Corrientes? En Corrientes. Ajá. Así que bueno, y justamente a mí la motivación me llegó cuando empecé a estudiar Derecho Penal justamente. Ajá. La parte general, que es lo que yo hago, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ahí hizo el famoso clic, ¿viste? Y ahí vos dijiste esto es lo porque mismo. ahí nunca más dejé de estudiar y dedicarme, ¿viste?, a mis cosas con mucha pasión. Son personas en general, lo vi a tu hermano también, que tienen un mundo intelectual muy rico, digamos, una vida intelectual muy prolífera, digamos. Sí, podría decirse que sí, él más que yo porque es más culto que yo. Bueno. Yo tengo más restringido mi saber. ¿Sí? Eso es lo que vos creés, por ello, ¿no? Sí, pero sí le dediqué muchísimo. Ajá, y sí, me imagino. Le dediqué muchísimo, siempre fanfarroneo que en el Consejo de la Magistratura no me pudo ganar nadie hasta ahora, gané todos los concursos. ¿Y es como un desafío también? ¿Hay un desafío personal? Sí, por supuesto. Sí. Si vos no tenés alto del nivel de autoexigencia, no vas a tener tanto buenos resultados, ¿no es cierto? Yo tuve esa suerte y de estar finalizando hoy, estoy tramitando mi tercer posgrado, digamos así. Ya lo finalicé. Los 3 son especialización en Derecho Penal. Especialización en Derecho Penal. O sea que constantemente, y lo que hablábamos hoy antes de empezar con el programa, es que como la vida misma y como la historia, yo me imagino que la aplicación de esas leyes que se remiten, o sea que el origen de las leyes se remiten allá, a Roma, ¿cómo es la aplicación de la ley con todas estas nuevas implicancias o con todas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con perspectiva de género? ¿Ha cambiado? Sí, cambió muchísimo. Bueno, en particular sobre el tema de género se ha modificado el Código Penal y bueno, se receptó el tema del femicidio. Claro, antes era homicidio en general, no había femicidio, homicidio, Y pero ya existía lo que es el homicidio, digamos así, agravado por el vínculo, en el caso del cónyuge, ya existía eso. Claro, era cuando alguien le mataba al otro, la mujer al marido, el marido a la mujer, ya se armaba. Por eso muchas veces cuando no configura violencia de género, pues si hay relación de pareja, a veces el vínculo ya configura y es prisión perpetua. Que dicho sea de paso, Marina, te quiero decir algo, que acá, por ejemplo, en el tribunal ahí se han establecido penas muy duras para varones que han agredido a mujeres, prisiones perpetuas. Un caso de una violación de una chica que vos le diste. No, seguro, pero bueno. Perpetua le diste. Prisión perpetua, varios. Y el año pasado también se agredió una tentativa de homicidio, la más alta que se agredió hasta acá, 17 años. ¿Y esto tiene que ver también con una política de Estado, una bajada de línea, digamos? Sí, pero no solamente el Código Penal, sino que hay una serie de pactos internacionales también que obligan, ¿no es cierto?, al entendimiento de la sanción también correcta de estas. O sea que no es algo tan arbitrario. En el momento que vos tenés que decidir una sentencia, no sé si lo estoy diciendo bien, que vos tenés que decir, a ver cuántos años le hay como pactos, ¿no es cierto? Hay como un parámetro. Sí, lo que pasa es que si es un homicidio calificado, la única pena establecida es perpetua. Eso está todo escrito, digamos. Sí, no es posible modificar eso. No es que yo digo, la cara, me gusta la cara, no me gusta eso se plantea, viste que en los juicios abreviados se disminuye un poquito la pena, porque se tiene en cuenta que la persona que colaboró con la justicia, etcétera. Muchas veces sería un juicio abreviado. Sí, muchos preguntan, dicen, no, y en los casos de femicidio, por ejemplo, no, le bajan la pena. No se le baja la pena. Si se llega a acordar, se pacta en prisión perpetua. Claro, muchas veces opinamos sin saber, sin interiorizarnos y sin conocer sobre las leyes y todo el mundo de la aplicación de las leyes, ¿no?
yendo a la particularidad de la Fiscalía, viste que yo siempre informo cuando se me pregunta, siempre, yo quiero informar porque para mí, es decir, el fiscal lo que representa es a la sociedad. Claro. ¿Viste? Y vos tenés que dar cuenta a la sociedad que vos representás en un juicio de lo que vos haces. Claro. Y no hay mejor cosa que la transparencia en la ventilación de los juicios, sobre todo que son graves, ¿no es cierto? Claro. Hay una importancia no solamente de informar, sino de ejercer una suerte de didáctica explicando, hay que explicar las cosas. Hay que explicar, exactamente. Y hay que bajar el discurso para eso, explicar en términos. Claro, hay que explicar que eso también se toma doctrinariamente, o sea, la ciencia, el derecho, una vez que vos vas a fallar, o sea, algo también, podés dictaminar sobre cosas técnicas, pero en un punto tenés que bajar el discurso para que todo el mundo entienda. Claro, porque hay mucha terminología propia de las leyes, digamos, que uno desconoce. Vos escuchás a veces, qué sé yo, y no entendés nada de lo que quiso decir. Exactamente. Entonces, cuando te dicen un juicio, ¿y por qué le dio tantos años a este y al otro? Hay toda una investigación detrás, hay toda una justificación. Pero bueno, en los juicios es importante también entender una cosa. Una cosa es el hecho que se ventila, por ejemplo, mediáticamente, y a veces el proceso tiene limitaciones. Claro. Es decir, vos podés decir un hecho, pero la investigación receptó una parte del hecho, ponele. Claro. Entonces vos siempre tenés limitaciones. Te digo cuando eso se habla de por qué la pena y lo otro, bueno, hay casos que no se pudo probar todo, por más que vos intuitivamente pienses que es más grave. Claro. O en mi caso, por ejemplo, yo quedo circunscripto ya a lo que se investigó. Claro. Claro. Yo ahí no puedo modificar básicamente el hecho y la calificación, es muy poca la posibilidad que tengo de ampliar. Vos actuás en base a el material que vos tenés, pero vos no podés decir, mirá, acá me están faltando elementos. Sí, por ahí sí se puede agregar prueba, ¿viste? Se agrega bastante prueba en el juicio, sí se puede. Se puede, porque, y pensando en todo esto que me estás diciendo, debes saber, a lo largo de todos estos años de experiencia, algo debes saber de conducta humana, de psicología, ¿cómo es? El lenguaje corporal. ¿No analizás todas esas cosas? Sí, eso se analiza en juicio oral, por eso está la inmediatez del juicio oral. Eso está copado, claro, porque ves la reacción de las personas. Exactamente. Ajá. Vos le mirás, no es solamente lo que dice, sino todo lo gestual, ¿no es cierto? ¿Y te podés dar cuenta? Sí, te das cuenta. Sí. ¿Te das cuenta si es culpable o inocente? Pero aparte vos, por más que, imagínate que vos tenés todas las pruebas que dicen que es inocente, ponele. Pero vos lo estás viendo al acusado, acusada, y vos internamente sabés que es culpable. ¿Qué haces? Lo que pasa es que en esos casos nosotros tenemos una metodología. Claro. Si el expediente no da para acusar, tenés que pedir la absolución. El fiscal mismo. Yo pedí muchas absoluciones, incluso en casos graves. Ajá. Sí, porque vos no podés reemplazar lo que se llama, ¿viste? La íntima convicción por lo que la prueba está diciendo, ¿viste? Porque, bueno, sana crítica racional se llama la metodología de evaluación probatoria, ¿viste? Pero eso no puede ser pasado por lo que vos íntimamente estés convencido. Tenés que seguir una metodología. Y eso es muy importante porque eso habla de la profesionalidad del fiscal. Claro. Es decir, uno lamentablemente tiene que circunscribirse al proceso. Esas son las reglas de juego. Perdón, yo ahora lo que vos me estás diciendo es como que me cae la ficha y voy entendiendo muchas cosas. Sí, y acordate que siempre la evaluación probatoria, cuando es dudosa, debe ser interpretada en favor del imputado. En favor del imputado. Sí. Bueno, viste, el desconocimiento hace que uno a veces prejuzgue el resultado de un juicio, por ejemplo, o uno salga a gritar o a agredir. Y estoy pensando, lo estoy comparando con el método científico un poco, a lo que vos me estás diciendo, todo el proceso. El método científico también tiene su proceso y te tenés que ceñir a eso para determinar si algo es científico o no es científico. ¿Qué te estaba por decir? Si querés te agrego un poquito más en la parte psicológica. Lo que más hacemos nosotros, digamos, es la parte de ajustar ahí la tuerca al máximo en el interrogatorio en cámara Gesell de los menores. Es una metodología psicológica la que se usa. ¿Es 100% eficaz la cámara Gesell? No, sí. ¿Podemos explicar qué es la cámara Gesell? Porque por ahí no todos por supuesto. sabemos. Sí, bueno, es
Es una cámara. No es una cámara así que le meten adentro. No, es un cuarto acomodado para que cuarto. Sí, con una psicóloga, con una cámara que filma lo que dice el menor. Ajá. Es para no afectuarlo en su experiencia y eso se graba y no se vuelve a repetir para no revictimizarlo y que vuelva a contar el episodio. Claro, porque revive la emoción y el trauma cada vez que uno lo dice, ¿no? ¿Y se hacen dibujos también en la cámara? Se hacen dibujos marcando las partes. Salta todo en el dibujo. Yo te digo salta en el dibujo. En el dibujo infantil, estudio mucho dibujo infantil y salta todo. Los niños se conectan con la emoción directamente. Sí. Son métodos de todo modo, la evaluación, viste, en torno a la credibilidad y la validez, son dos cosas que se hacen. Son métodos probabilísticos, pero es lo único que se tiene y realmente es interesante, porque en realidad es sentido común también, ¿eh? Claro. No es que... Tenés que tener sentido común para ser totalmente. un buen fiscal, un buen abogado, etcétera, etcétera. Y el derecho es básicamente sentido común. Sentido común. Pero sentido común calificado. ¿Y qué es el sentido común calificado? Y porque hay mucha gente, por ejemplo, dice, sí, yo tengo experiencia, porque laburé no sé cuántos años. Pero la experiencia tiene que ir acompañada de la actualización técnica. Ajá, constantemente. O sea, vos le das mucho valor a la actualización constante. Yo todos los días prácticamente de mi vida, ya puede ser excepcional que no estudie, digamos así. Ah, sí. No, sí, porque toda una cuestión de disciplina. Lo mismo que entrenarme físicamente, yo me entreno duro todavía. Sí, yo me imagino que vos debes ser una persona que tiene muy sistemática con vos mismo y con tu... Sí. ¿Y no sentís a veces que tenés como un peso? ¿No te dan ganas a veces de... ¿No sentís a veces que tenés todo el peso de eso? Porque... Sí, siento. La tranquilidad que tengo es que en 9 años me jubilo, ¿viste? ¿Estás esperando eso? No. Y aparte que no me veo sin hacer nada. Claro, y bueno. No podría, porque, no sé, para decirte, yo soy muy pila, ¿viste? A las 5:30 de la mañana estoy dando Ya vueltas. estás levantado. Sí. Hoy, por ejemplo, el sábado. Ya estabas pensando en lo que vas a venir a hacer. 5:30 ya me desperté, sí, pero todos los días. Más o menos. Por ahí no soy tan, ¿viste? Por ahí. Che, Ficu, y a veces los casos que te han tocado te tuvieron en vela, así, trastornado, te dejaron así con la cabeza pensando. Sí, porque o sea... Es terrible, vos. No, a mí no me molesta trabajar y los casos duros o enfrentarme a colegas. Yo me he enfrentado a 5 abogados en juicio. Estoy preparado, yo me siento seguro en lo que tengo que hacer, ¿viste? O sea, vos vas y enfrentás. Pero más lo jodido del laburo es por ahí la coyuntura, porque no sé si querés que te cuente, pero por ejemplo lo que pasó con el caso famoso de Obando. Sí, lo que quieras contar, sí. Bueno, eso sí fue... Es muy duro que esta gente de derechos humanos y de pañuelo verde, no sé qué historia, que no representan derechos humanos de nadie. Eso es lo que vos consideras. No, pero es obvio. Está en beneficio de los delincuentes. Ajá. Es obvio, es evidente. Ajá. Pero bueno, también es evidente que responden a ciertos estudios jurídicos, que son los líderes de estos movimientos, y participan para esos. Ah, mira. Sí, siempre va a pasar lo mismo, ya le tienen junado a este Paredes, a la otra Rivas. O sea que digamos que en tu ambiente hay conocimientos que... No, pero es muy embromado, porque es cuando pasó este último juicio, la vez anterior no fue tanto, pero sí fue, pero aparte de intentar agredirme a un montón de mujeres, te insultan, me insultaban todos los días que yo tenía que eso. O sea, yo ya subí nervioso al juicio porque están agraviando gratuitamente, entonces eso sí te afecta, son años de vida que vos perdés, porque la bronca, la impotencia, todo lo que se hace, vos no te la llevas arriba, obviamente. No. Y con respecto a ese caso, al caso de Obando, ¿vos no considerás que ella, digamos, incurrió en un delito por ignorancia? No, vos no considerás... No puede ser ignorancia. No puede ser ignorancia. No puede ser. Vos decís que no, que el solo hecho de uno ser madre... ya te pone en un lugar de no poder realizar esos actos que ella cometió, digamos. ¿Vos considerás eso o qué? Ignorancia me refiero a... Pero bueno,
O sea, cuando vos tenés un caso así, lo que a vos se te cuestiona... No, eso no es por ahí. Yo lo que vi en esa mujer, en este y en el anterior caso del 2012, fue que directamente atenta contra la vida de sus hijos y su nieta, ¿no es cierto? Ajá. Una persona que no... ¿Y no pensás ignorancia, que tiene que ver? No, pero sí, aparte no puede ser ignorancia, Marina. Yo te explico una cosa nomás. En el primer caso, cuando murió una nenita, que muy probablemente la mató ella, los que le denuncian son el padre, la madre, la hermana, el cuñado y la suegra. Claro. ¿Por qué? Porque todos, por más ignorantes que sean, se dan cuenta que lo que hizo es algo muy grave, espantoso. Claro, aberrante. Totalmente. Entonces, no, y aparte que, bueno, lo que pasa es que la ignorancia tiene una relevancia en un caso, pero no en este caso. Ajá. O sea, eso, claro, lo que se llama error de prohibición, se trabaja en el derecho, que bueno, ahí no tenés, pero los casos, para graficarte un poquito, se puede dar un caso, por ejemplo, donde en un país, bueno, ahora ya el aborto es gratis, es libre acá. Es libre, sí. Pero suponete antes de la legislación que vaya a otro país que esté de europeo y que sea legal y viene a la Argentina cuando estaba prohibido o en un país que esté prohibido y habla con un colega y le dice que sí, puede hacerte una... Y la persona que ahí se practica un aborto en esas condiciones pensando que está... También puede darse por el asesoramiento de un colega el error de prohibición. Ajá. Que le dicen, no, esto no es delictivo y al final es, y la otra persona incurre en error pensando que claro. no. Pero bueno, son casos extremos, o de la subcultura, por ejemplo. Claro. Si vos tenés, no sé, unos indios que tienen diferente costumbre, por ejemplo, Claro, no sé si yo decirle subculturas, culturas diferentes por ahí, ¿entendés? Sí, sí. Es complejo porque... digamos... pero es muy difícil que se dé un caso de ignorancia al derecho, eso técnicamente. Pero vos no tenés... No es un caso como si vos fueras un fotógrafo y lo podés analizar desde distintos ángulos, y con esto vamos a ir cerrando porque los chicos me dicen de ir cerrando el segundo bloque. En el caso de esta mujer de María Obando, lo que decían o lo que cuestionaban estas organizaciones era que por qué se la penó más a ella que a los propios abusadores, digamos, de sus... Pero si era la madre. Claro. Pero aparte, ¿vos sabés lo que hacía? No. Entregaba a su criatura por 100 pesos para seguir chupando. Claro. Entraba cualquiera y hacía cualquier cosa en presencia de las 3 nenas. Claro, ya había un contexto totalmente contaminado. No, lo de ella es mucho más grave. Bueno, lo de ella es mucho más grave. Bueno, pero esto nos interpela como sociedad y nos plantea si la presencia del Estado es suficiente, no es suficiente, la educación, qué pasa con la educación, qué pasa, porque lo mismo que las violaciones. Explícame por qué siguen existiendo tantas violaciones todos los días y acá, pensalo y en el siguiente... No, yo no puedo saber, no. No, pero es por decir, ahí uno puede intentar pensar, porque es algo que uno no se explica. Es decir, el ataque sexual a un menor, chiquito, de edad, bueno, hay es como difícil de entender. Ahora, sí. hay una perversidad, hay pienso yo, una exacerbación de lo sexual en este momento. Exactamente, pero no en este momento. Vos sabés perfectamente que los romanos también tenían un tema sexual bastante libre. Sí, o sea, bueno, es algo que tiene que ver con el ser pero humano. bueno, entiendo que el acceso a internet por medio de los chicos... Vos decís que eso en este momento... Y se avivan antes, pero aparte, en líneas generales hay una exacerbación de lo sexual. Es verdad. Vos escuchás el reggaetón, son todas cosas sexuales, el perreo. O por ahí nosotros, los que no somos de esta generación, le ponemos el foco ahí también, ¿no? Y le damos más importancia. O todo aquello, yo coincido con vos, hay una exacerbación de la sexualidad y se le da un lugar preponderante. Pero por ahí todo tiene que ver con la sexualidad de alguna u otra manera. Bueno, y con esto vamos a cerrar este bloque y después vamos a seguir charlando.